Alabamos el nombre de nuestro Dios en esta mañana. Cantamos que si hay penas o felicidad, la luz de su rostro del Señor más fuerte será. Esa es nuestra meta. Queremos adorarte, Señor, en todo tiempo. En tiempo, Señor, de felicidad, en tiempo de angustia o prueba, Señor, queremos estar anclados, Señor, de ti. Firmes en ti, Señor. Eres mi fuerza, eres fiel.
Cantamos a Dios que fue, cantamos a Dios que es, cantamos a Dios que por siempre será. Él es quien da libertad, Él abre el mar en dos, mi Dios, Él siempre vencerá. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos, hoy te adoramos. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos, hoy te adoramos, hoy te adoramos. Cantamos al Salvador, al Dios que puede sanar, cantamos al Dios que por siempre será. En la cruz Él se entregó, el poder resucitó, la tumba no te pudo detener. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos, hoy te adoramos. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos, hoy te adoramos, hoy te adoramos. Estaba perdido, hoy en tu reino estoy. Era un esclavo, ahora libre soy. Soy perdonado, aceptado por tu gracia fiel. Alabemos a nuestro Rey. Estaba perdido, en tu reino estoy. Era un esclavo, ahora libre soy. Soy perdonado, aceptado por su gracia fiel. Alabemos a nuestro Rey. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos, hoy te adoramos. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos, hoy te adoramos, hoy te adoramos. Te exaltamos, Señor, porque hay gozo en la casa tuya, Señor, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya, hay gozo en la casa del Señor, porque el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Le alabamos en esta mañana porque Él es Dios santo y es Dios santo por siempre. Te exaltamos, Señor, en esta mañana. Mil generaciones se postran a adorarle, cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en Él creerán, cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre
para la meditación de la palabra en esta mañana. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 27 al versículo 36. Yo iré leyendo, hermano, en voz alta mientras usted me va siguiendo ahí en su Biblia. Bien, dice así la palabra, comenzando en el versículo 27. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así dice el Señor, ¿no me revelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón? ¿No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar el incenso, para llevar un efod delante de mí? ¿No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel? ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que te he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándonos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa, y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, algunos de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Y para ti, esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Finés, en el mismo día morirán los dos. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera. Y él andará siempre delante de mi ungido. Y acontecerá que todo aquel que haya quedado en tu casa vendrá y se postrará ante él por una moneda de plata o una torta de pan, y dirá: asígname uno de los oficios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. Es un pasaje de juicio, hermano, un pasaje muy, muy aterrador. Y créame que también es un pasaje difícil de predicar cuando se habla de juicio, ¿verdad? Baje su rostro, vamos a orar. Veamos ahí la dirección. Padre, damos gracias esta mañana por esta oportunidad nuevamente de poder, Señor, reunirnos para tributarte la gloria y, Señor, tomar el tiempo en la meditación de tu palabra. Pido la dirección de tu Santo Espíritu, su gracia, para poder expresar las verdades, Señor, que en ella hay, y que cada oído, Señor, esté presto para percibir y, Señor, presto para actuar en esas verdades que sean aplicadas a nuestra vida. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, estén cómodos, tranquilos allí mientras desarrollamos este pasaje de la vida de este hombre llamado Elí. Estamos hablando sobre una serie de sermones en el primer libro de Samuel. Y este es el quinto sermón de este libro que hemos llevado a cabo. A este punto Samuel sigue siendo un muchacho muy joven todavía, que está bajo el cuidado de Elí en Silo, donde está el arca del pacto y donde sirve como ministrando también en la casa del Señor, bajo el sumo sacerdote Elí. Ahora, usted recordará que en el sermón previo de esto, Elí reprende a sus hijos por lo que han estado haciendo o cómo han estado actuando delante del pueblo de Dios. En este pasaje es Dios ahora reprendiendo a Elí por un problema o un pecado que estaba ahí y que Elí no había confrontado. Muy similar al pasaje que tenemos más adelante en la vida de David. ¿Te recuerda que en aquella ocasión David cometió aquel acto de pecado con esta Betsabé? Y pasó un tiempo y Dios tuvo que mandarle un hombre, un profeta, para confrontar su pecado. Muy similar aquí en el caso de este hombre llamado Elí. Y creo que este hombre de Dios que le envía
con este mensaje, como es un mensaje de juicio, quiero pensar que no fue muy fácil para él darle ese mensaje directo al sumo sacerdote. Estamos hablando del hombre que guía a Israel, que enseña a Israel, del que presenta las ofrendas a Dios para adoración de Dios sobre aquel o ante aquel pueblo de Israel. Entonces este hombre de Dios viene y un mensaje, repito, que es un mensaje que trae juicio, que creo que debió haber pensado cómo voy a decirle a este hombre esta verdad. A veces nosotros para decir la verdad le ponemos florecitas, le ponemos, la adornamos para no llegar tan crudos a donde vamos. Pero creo que ocultar la verdad no beneficia para nada ni a nosotros ni a quien se la estamos diciendo. Cuando el mensaje viene de parte de Dios y cuando el juicio viene de parte de Dios, el mensaje debe ser dado de acuerdo a lo que Dios está ordenando que se dé ahí. Ahora, en este caso, tenemos a este hombre, repito, está en el liderazgo del sumo sacerdote. Y tenemos a este profeta de Dios enviado para darle ese mensaje que viene de parte de Dios. Ahora, hay algunas verdades aquí prácticas a nuestra vida que son las que yo quiero hablar. Algunas de ellas, bueno, son 3 verdades o lecciones que sirven para aplicación nuestra en este pasaje. Y espero terminarlas en el tiempo que tengo para terminar el sermón. Pero una de ellas, vamos a entrar rápidamente ahí. La primera verdad o la primera lección que aprendemos de esto es que cada uno de nosotros somos responsables de aquellas cosas que Dios nos ha dado. Permítame decirlo más claro. Cada uno de nosotros somos responsables de aquellos dones que Dios nos ha dado. Mira el versículo 27 y vamos a ver los privilegios que tenemos de parte de Dios a recibir estos dones. Veamos los privilegios de Elí. Versículo 27 dice: entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así dice el Señor, ¿no me revelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto esclavos de la casa de Faraón? ¿No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí? ¿No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel? Ahora note, Dios concede a Elí toda clase de privilegios. Ahora, la pregunta que quiero hacerles es esta. O sea, somos responsables de todos los dones que Dios nos ha dado. Y la pregunta es, ¿ha recibido usted algún don de Dios? Algunos van a decir, pues no sé todavía. Permítame ser más claro y más directo a esto. ¿Tiene usted una familia? ¿Tiene usted hijos? ¿Tiene usted un trabajo? ¿Tiene usted esos privilegios? ¿Tiene usted posición en algún lugar de su trabajo donde es usted el líder de su trabajo? ¿Tiene usted algún negocio en el que usted es el dueño de aquel negocio y provee para algunos empleados? Entonces usted tiene una gran responsabilidad delante de Dios. Y daremos cuenta a Dios de cómo estamos usando todos esos privilegios que Dios nos ha permitido tener. Note la clase de privilegios para él. En primer lugar, Dios había elegido a su familia para servir al pueblo de Israel como sacerdotes. Y esto se remonta hasta allá al libro de Éxodo. Usted va a mirar que de todas aquellas tribus, Dios escoge una para llevar a cabo el trabajo sacerdotal. Y es la tribu de Leví, de donde desciende Elí. Aarón es el primer sumo sacerdote y a partir de ahí todos los descendientes de Aarón debían participar y trabajar en esa área como sumos sacerdotes. Es un privilegio sumamente grande para Elí. Que Dios nos escoja para un trabajo de esto, ¿no, hermano? Eso es algo muy, muy precioso. Es un privilegio grandísimo. Ahora, note, ese es uno de ellos. Lo escogió para ser el sumo sacerdote. Pero no para ahí. Si usted mira, vamos a mirar que él y su familia tuvieron los privilegios de subir al altar de Dios para hacer los sacrificios para el pueblo de Dios. O sea, note, no cualquier persona podía subir y ministrar
en las ofrendas para el pueblo de Dios en cuanto a los sacrificios y ofrendas que traían. Era un trabajo especial. Y Elí y sus hijos tienen ese privilegio de ministrar para el pueblo de Dios. También, note, les dio el privilegio de quemar incienso. Usted va al libro de Éxodo, Levítico, a mirar que tarde y mañana se ofrecía el incienso. Y tenía que estar encendido siempre ese incienso sobre enfrente de la cortina que dividía el altar, que cubría el camino que llevaba al arca del pacto. Siempre debía estar encendido aquel incienso que era como un aroma agradable delante de la presencia de Dios. Ese privilegio lo tenía Elí y sus hijos, de presentar y encender eso, según Éxodo capítulo 30, que debía estar siempre encendida y recibiendo Dios ese aroma agradable. Note los privilegios. También se le concedió el privilegio de llevar un efod en la presencia de Dios. Y ese efod era algo especial, algo que iba puesto sobre su pecho, que cubría o que representaba algunas cosas especiales. Era hecho de lino, era hecho de oro, entretejido con lino azul, muy precioso, que tenía algunas características únicas que representaba lo que es la pureza y el carácter de Dios. Ese era todo lo que Elí tenía, ese privilegio que Dios le había dado no solamente a él, sino también a aquellos que servían dentro del sacerdocio. Somos sacerdotes. Y Elí tiene todos estos privilegios de presentarse con esa hermosura que realmente representaba la presencia de Dios, porque cuando se consultaba a Dios dentro, en aquel efod, venían aquellas cosas que traían también el nombre de las 12 tribus de Israel, donde se consultaba a Dios delante de aquel efod, o por aquel efod Dios hablaba a través de lo que se debía juzgar en Israel. Era un privilegio maravilloso. Pero ¿qué estaba sucediendo con los hijos de Elí? ¿Y qué estaba sucediendo con Elí? Note que también su familia tenía el privilegio de participar en esas ofrendas quemadas al Señor. Y la ofrenda quemada tenía una porción que era especialmente para el sumo sacerdote. Pero los hijos de Elí estaban abusando, estaban tomando lo que se les antojaba tomar de aquel lugar. Y usted dice, bueno, pero eran los hijos de Elí. Pero note que el versículo dice, ustedes se engordaron. Tú y tus hijos se engordaron con el alimento, con las ofrendas que pertenecían a Dios. Estaban abusando de aquello que pertenecía a Dios. Amados hermanos, el privilegio que Dios nos ha dado para ministrar, para adorarle, para servirle, para honrarle con todas aquellas, es sumamente importante de cómo nosotros estamos haciendo uso de ellos. Si aplicamos este pasaje solamente a los sumos sacerdotes, es muy fácil criticar a todos ellos, ¿verdad? Y exponérselo a ellos. Pero el trabajo que tenemos es sumamente importante, y el hecho de que Dios nos tenga en un lugar en el que estamos ministrando no nos da la libertad de abusar de las cosas que pertenecen a Dios. Somos responsables del rebaño que Dios ha puesto delante de nosotros, y somos responsables de cómo ministramos el gran privilegio que Dios nos da de estar frente a ustedes. ¿Cómo usa usted esos dones que Dios le ha dado a usted? ¿Cómo trabaja en esas cosas que Dios ha puesto para que usted gobierne su casa, para que usted dirija su casa, para que usted sostenga su casa? ¿Cómo estamos manejando esas áreas de nuestra vida? Ahora, versículo 29. Aquí está este hombre de Dios, y note que viene a confrontar a Elí y comienza con una reprensión. Note el versículo 29, y a pesar de todos esos muchos privilegios, fíjese cómo comienza. ¿Por qué pisoteaste mi sacrificio? Note la reprensión que viene. Y mi ofrenda que he ordenado en mi morada. Y honras, esta palabra está fuerte, y honras a tus hijos más que a mí. Note la siguiente parte.
engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. O sea, el pecado de Elí fue doble. En primer lugar, note, despreció el sacrificio y la ofrenda de Dios. Y la palabra que tenemos aquí para despreciar tiene un significado que literalmente significa patear algo. Por ejemplo, no sé si usted tiene un perrito en su casa y a veces que llega usted de mal humor, llega el perrillo a recibirlo a uno con la colita bien contento y usted le da una patada a aquel perro como desprecio. A eso está refiriendo. ¿Sí? O sea, te di el privilegio de ministrar, te di las órdenes de cómo debe hacerse, pero tú has pateado, has pisoteado mi ofrenda. Note, has pisoteado mi ofrenda al despreciar, ¿sí?, lo que he puesto para que tú ministres. Ahora esto reta a uno también, ¿sabe? Porque aquello que Dios ha puesto para nosotros en la administración o en el servicio a Dios, a veces hacemos lo que con el perrito. El gran privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios y el gran privilegio que tenemos sobre la bendición que Dios ha puesto a nuestro favor, ¿cuántas veces las pateamos y pisoteamos? Pensando o ignorando toda esa bendición de privilegios que tenemos al ser llamados hijos de Dios, como los hijos de Elí y de Elí. Descuidamos pisoteando lo que Dios ha puesto para ministrar. Y Dios le dice a Elí: ¿por qué pateas mi sacrificio y mi ofrenda? ¿Por qué desprecias? Y esto, claro, se entiende en cuanto a lo que están haciendo los hijos de Elí. Dice, hermano, pero estos eran los que robaban, estos eran los que tomaban eso, ¿por qué no va directamente a los hijos de Elí? Pero ¿de dónde comía Elí? Si no era de lo mismo que sacaban sus hijos. ¿Usted recuerda cómo murió Elí? No vamos a ver en el próximo sermón. Pero usted recuerda cómo murió este viejo, ¿verdad? El mismo día que murieron sus hijos, ese mismo día murió Elí. Cayó hacia atrás, dice que era un hombre pesado y se desnucó. Se estaba gordo el viejo. De la carne que estaban comiendo, del abuso de haber pisoteado lo que Dios había ordenado de cómo se iba a llevar a cabo aquello. Ahora, note. Algunos de ustedes luchan en su hogar porque quizás la esposa lo jala hacia ciertas cosas en la vida espiritual. Se dice, no, es que no es así, me gusta más acá, ¿sí? O viceversa. Su esposo a veces le está estorbando para no hacer ciertas cosas que usted está haciendo que está ofendiendo a Dios, y usted dice, es que acá me beneficia más. Y ella dice, pero a mí no me importa, no te dice, yo quiero hacer acá porque yo soy el varón de la casa y se hacen las cosas como yo digo, pero estás honrando a Dios en esa área. ¿Me estoy explicando? Y que algunos a veces por los hijos dejan la iglesia y se van a otras iglesias, a lo mejor porque despreciaron a sus hijos, porque alguna reprensión que recibió el chamaco, que es un escuincle vago y travieso, y como son sus hijos y nadie se los toca, y como usted honra más a sus hijos, está deshonrando a Dios en esa área. ¿Honramos a Dios en la educación de nuestros hijos, hermanos? A veces los hijos nos meten en unas vergüenzas tremendas, hermano. Pero como son nuestros hijos, los defendemos a capa y espada, ¿verdad? Y algunas mujeres tienen ese dicho, ¿verdad? Me tocan mis hijos, no sabes con quién te metes, porque para la loa las leonas, ¿verdad? Es más, se atreven a decir que para ellas están primero sus hijos que sus esposos. Honran más a sus hijos que al esposo porque son los hijos de su vientre. Y no se dan cuenta que el hijo el día de mañana se va a ir con otra, y ella con otro, y se va a quedar sola con ese viejo que tiene en casa, y tiene que aguantarlo el resto de su vida hasta que la muerte los separe. ¿Qué va a hacer? Porque llega el día en que no cabemos en casa de los hijos, hermano. Ya no cabemos con ellos.
Será muy su hijo, el hijo de sus entrañas, hermana, pero va a llegar el día en que no va a caber en la casa de su hijo, y menos en la de su hija, porque ella manda él, no manda ella. Aquí este hombre estaba honrando, note, has honrado más a tus hijos que el sacrificio, que el privilegio que te he dado como sacerdote de mi pueblo. ¿Cómo estamos desempeñando el trabajo en la educación de nuestros hijos? ¿Qué lugar ocupa mi hijo en mi vida espiritual? ¿Es más importante mi hijo que Dios? O sea, con esto no estoy diciendo que la familia la haga a un lado y sirva. No, no. Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Y claro, y como sacerdote de Dios, debo ser responsable de cómo dirijo mi hogar y cómo dirijo a ellos en mi vida. Pero lejos esté de mí de abandonar un lugar donde Dios me ha mantenido, donde Dios me ha formado, donde Dios me ha edificado, donde Dios me está edificando, porque ustedes le hagan una mala cara a mi hijo. Y créame, muchas personas se han ido de la iglesia porque los hijos fueron despreciados en algún momento. Mire qué ridiculez. Algunas familias se han ido de iglesias simplemente porque el muchacho quebró con la muchacha y se consiguió otra en la iglesia. Y no queden, mira que ni siquiera es su esposa, hermano, por favor, ¿qué estamos haciendo? Y han dejado posiciones de ministerio porque deshonraron a sus hijos. Y aquí está Elí, dice, mire, has honrado más a tus hijos que el privilegio que te di de ministrar como sacerdote a mi pueblo Israel. Dije que era un sermón de juicio, hermano, y predicar un sermón de juicio no es fácil. Aquí tenemos a este hombre y note, al hacer Elí esto, comer de lo que traían sus hijos, de lo que robaban, de lo que adquirían de aquellos sacrificios, Elí pecó junto con sus hijos, honró a sus hijos por encima de Dios. Y Elí sabía lo que sus hijos estaban haciendo en la casa del Señor. ¿Qué estaban haciendo, hermano Damián? Lea los versículos anteriores y usted va a mirar que estos muchachos abusaban aún de las mujeres que servían en el templo. Bueno, no tenían templo, sino donde habitaba el arca del pacto, la tienda donde servían a Dios. Dormían con ellas en la del mal. Abusaban de la ofrenda del Señor, robaban lo que ellos adquirían de carne. Estaban haciendo cosas sumamente aterradoras. Y Elí sabía de estas cosas, porque si usted ve, reprende a sus hijos de una forma muy por encima. Amados hermanos, todos somos responsables de los dones que Dios nos da. Puede que tengamos los privilegios más grandes, algunos más grandes que otros. Quizás no tengamos, los privilegios que tuvo Elí o que tenía como sumo sacerdote, pero aún así a todos se nos han dado dones especiales de parte de Dios. Y todo lo bueno que tenemos en estas cosas viene de parte de Dios. ¿Cómo estamos usando esas cosas? ¿Están honrando a Dios o estamos deshonrando a Dios? Ahora, esto es solamente la primera lección. El pecado de Elí fue ciertamente mayor porque él había recibido mucho de parte de Dios. Había recibido el lugar como el sumo sacerdote, había adquirido sus hijos para ministrar dentro de ellos, no estorbó, entonces su pecado fue doble. Y cuando Dios nos otorga algo y nos añade algo más, entonces Dios demanda más de aquellas cosas que nos está dando. Número uno, somos responsables de los dones que Dios nos da. Pero hay una segunda lección, y la segunda lección que aprendemos de esto, en este pasaje, es que cosechamos lo que sembramos. ¿Has escuchado ese dicho? Bueno, eso está en la Biblia, ¿verdad? Cosechamos aquello que sembramos. O sea, nuestra actitud hacia Dios importa mucho lo que estamos haciendo. Ahora, por ejemplo, usted es una buena persona, sonríe, la gente le sonríe, ¿verdad?
Usted hace una mala cara y la gente, ¿qué va a hacer? Algunos que son nobles le van a sonreír, ¿verdad? Pero dice, ay caray, este hermano asusta cuando llega. Cosechamos lo que sembramos. Y este es un principio que se repite varias veces dentro de la Biblia. A veces lo llamamos la ley de la cosecha. Si sembramos cosas buenas en la vida, cosechamos cosas buenas en la vida. Si sembramos cosas malas en la vida, cosechamos cosas malas en la vida. Depende de qué estemos sembrando. Es lo que vamos a cosechar. Y en este pasaje, note lo que dice el versículo 30, y tiene que ver con nuestra actitud hacia Dios, cómo estamos haciendo aquello. Note lo que dice: por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Note, cosechamos lo que sembramos. Yo había dicho que la casa de tu padre andarían, o sea, todos tus descendientes iban a andar delante de mí, iban a trabajar en esta área de sacerdocio. No había otra tribu más que la de Leví que debía funcionar en esa área en cuanto a sumos sacerdotes. Y sigue hablando ahí: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara, lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Yo honro a los que me honran, pero serán viles los que me tienen en poco. Cosechamos lo que sembramos. Ahora, ¿qué había dicho Dios tocante a los descendientes de Aarón? Había dicho que servirían como sumos sacerdotes para siempre. O sea, ellos iban a ser, de ahí venía la descendencia, y ellos eran los únicos que podían trabajar o servir como sumos sacerdotes. Pero ahora, eso que Dios dijo es quitado de Elí. Ahora, otra lección más grande aquí también, tremendo. Ahora, esto será quitado de Elí y de sus descendientes. ¿Por qué? Porque había deshonrado a Dios. Y Dios ahora le dice a Elí: yo honro los que me honran, pero serán deshonrados los que me tienen en poco. La pregunta que hacemos aquí: ¿estamos honrando a Dios, hermano? ¿Honramos a Dios en la actitud que estamos tomando tocante a Dios? ¿Cómo actuamos nosotros en el servicio a nuestro Dios? ¿Honramos a Dios con nuestra vida? ¿Honramos a Dios en nuestro hogar? ¿Honramos a Dios como esposos? ¿Honran a Dios ustedes, hermanas, como esposas? ¿O deshonramos a Dios en todas esas áreas? Digo, porque nuestra actitud importa. A veces como hombres de Dios o como muy cristianos, ¿verdad? Es que yo soy la cabeza del hogar. ¿Pero honras a Dios como cabeza? ¿O eres una deshonra como cabeza? Me estoy explicando, hermanos. No sé por qué me meto con ustedes. Estamos con los hijos de Elí, con ese Elí, hombre. Sí, wow, hermanos, tanto tiempo que ha pasado. Bueno, no aprendo a predicar. Yo un día de esto voy a aprender, hermano. Ojalá ustedes no se mueran antes que yo aprenda, para que me escuchen. Ahora, ninguno de nosotros es perfecto, es cierto. Todos pecamos, todos cometemos errores. Pero, ¿cuál es tu actitud después de que has cometido un pecado delante de Dios? ¿Reconoces tu pecado? ¿Buscas a Dios después de esto? ¿Sabes reconocer tu pecado e ir y presentarte delante de Dios? ¿O tú eres de los que se esconde a causa de ese pecado? Se esconde para seguir cometiendo el mismo pecado sin que otros se den cuenta. Y no te das cuenta que Dios está sentado en su trono y sus ojos están sobre toda la tierra, y que de su presencia nadie se esconde. ¿De cuáles eres tú? ¿De los que cometen un pecado y corres de rodillas a pedir a Dios perdón por aquello? ¿O eres de los que se esconde y sigue practicando su pecado? La actitud importa delante de Dios. Cosechamos lo que sembramos.
Dios honra a los que le honran y son viles los que le tienen en poco. Dios honra a los que le honran, pero desprecia a aquellos que desprecian sus mandamientos. Recogemos lo que sembramos. Segunda cosa que aprendemos aquí, note que es importante saber que el juicio de Dios puede ser severo. Noten el caso de Elí. Se extendió a todos sus descendientes. Usted dice, hermano, pero ¿por qué pasó aquí? Porque pudo haber sido solamente sobre Elí y sus hijos. Pero note que el juicio de Dios no solamente es allí para el sacerdote Elí y los hijos de Elí, sino que este juicio es severo y se extiende a todos los descendientes de la casa de Elí. A veces pensamos que la consecuencia únicamente la lidiamos nosotros y borrón y cuenta nueva y lo demás se acabó. Pero la consecuencia del pecado, hermano, alcanza mucho más de lo que usted y yo estamos dispuestos a pagar. ¿Recuerdan? En el caso de David, solamente fue David. No alcanzó a todos sus hijos por generaciones. Note aquí en el caso de Elí. Y vaya, qué severo es este juicio, porque note el versículo 31. He aquí, vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. Note qué juicio, sembramos lo que cosechamos lo que sembramos, hermano. Mire, versículo 33. Y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, alguno de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra, pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de su juventud. Wow, juicio muy severo, un juicio muy atroz, porque no honraron a Dios como Dios debe ser honrado, porque descuidó lo que Dios había puesto a su cargo, el grande privilegio que Dios nos ha dado, y deshonró a Dios. Y note ahora viene la consecuencia, ahora viene el pago por aquella consecuencia, por aquella mala decisión, por aquel pecado, por haber deshonrado a Dios en lo que Él ha ordenado a Dios. Y vaya, qué juicio. Y parte del juicio de Dios sobre Elí fue que todos sus descendientes morirían jóvenes en la flor de la vida. Ahora no tenemos todos los detalles históricos de lo que sucedió a cada uno de los descendientes de Elí, pero sabemos que esta profecía se cumplió de forma dramática más adelante en este primer libro de Samuel. Porque cuando vemos que el hijo de Elí, llamado Finés, tuvo un hijo llamado Ahitub, un nombre curioso, o Ahitub, no sé cómo se dirá el nombre, pero este Ahitub tuvo un hijo llamado Ahimelech, y este Ahimelech era bisnieto de Elí y fue sacerdote en la época del rey Saúl. Y cuando David huía de Saúl, usted va a mirar esto en el capítulo 21 del libro de Samuel, cuando David huía de Saúl, este Ahimelech ayudó a David y a sus hombres dándoles alimento, lo que ocasionó un resultado sumamente drástico, porque vino Saúl y mató a Ahimelech y a 80 sacerdotes más que estaban bajo el cargo de Ahimelech, jóvenes. ¿Por qué se llevó a cabo todo esto? Bueno, porque ya estaba la profecía dicha para Elí. Ahora, a pesar de allí, uno de los descendientes de este todavía escapó, se llamaba Abiatar. Más adelante lo vamos a tocar. Logró escapar también de aquello, y este muchacho vino a servir también a David. Más adelante vamos a ver eso. Pero por supuesto todo eso
todo esto que estamos hablando iba a ocurrir en un futuro, ¿sí? En un futuro, en la vida de estos hombres. Pero el juicio de Dios sobre Elí, note, golpeó más fuerte a la casa de Elí, porque en el versículo 34 dice: y lo que suceda a tus dos hijos, Omni y Finés, será señal para ti, ambos morirán en el mismo día. Y usted recordará que una de esas guerras que tuvieron ahí, Israel, Israel salió huyendo de sus enemigos. Omnes y Finés se les ocurre la brillante idea de traer el arca del pacto para luchar, pelear aquello. Y el pueblo, cuando el enemigo lo vio, se asustaron un poquito, pero dice la Biblia ahí que mataron a Omnis y Finés y el arca del pacto fue tomada por los filisteos. Usted conoce esa historia, ¿verdad? Pero ese mismo día mueren Omnis y Finés, por esos nombres. ¿Qué sucedió? Bueno, el pecado alcanzó la vida de estos y la consecuencia fue fatal. Otra lección que aprendemos aquí de esto, amados hermanos. El pecado, por muy insignificante que creamos que es, tiene su consecuencia. Y aunque el pecado es perdonado, Dios nos perdona por aquellas cosas que hicimos, en la consecuencia no podemos evadirla. La consecuencia la vamos a pagar. Y algunas nos van a seguir el resto de nuestra vida. Usted hace 1000 cosas buenas, nadie la recuerda, haga una mala. Y el resto de su vida usted recordado no por las buenas, sino por la mala que hizo. Somos recordados por aquellas cosas que en algún momento metimos, como decimos vulgarmente, la pata. Y esa se queda grabada en las mentes y los corazones de aquella gente que nos conoce, nos rodea. Y en algún momento que estamos en la pompa de nuestra vida, vemos, tan lindo el hermano Damián, pero, ¿te acuerdas? Esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y todos los demás dicen, pero ¿cómo el hermano Damián? Ese chaparro, yendo lo ves, hizo eso. Y soy más recordado por aquellas cosas que por las buenas que hago. ¿Por qué? Porque el pecado tiene una consecuencia y la consecuencia me seguirá el resto de mi vida. Amados hermanos, cosechamos lo que sembramos. Cuidado. Cuidado con lo que estamos sembrando. Dios nos va a llamar a cuenta por eso. En el caso de este hombre, aquí tenemos todos aquellos descendientes morirían en la flor de su vida, porque deshonraron a Dios. Y él dijo, yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán viles. Tercera lección, ya termino con esta. Van a ser las 5 minutos. Voy a terminar, de pronto la voy a introducir. ¿Sí? La voy a introducir. Tercera lección es que podemos perder la bendición que Dios nos ha dado. Note la vida de Elí. La tribu de Leví era especial en esa área. Y quizás pensó que nadie podía suplir. De todas maneras, sus descendientes iban a continuar trabajando en esa área e iban a continuar sirviendo a Dios, porque era una promesa que Dios había hecho tiempo atrás, que iba a poner esa tribus a trabajar en esa área. Y quizás pensó, nadie puede ocupar mi lugar. Y yo quiero decirles, amados hermanos, podemos ser necesarios en algunas áreas, pero nunca indispensables. Indispensable es Dios en nosotros, pero no nosotros para Dios. En cualquier momento usted y yo podemos ser removidos de aquella área que Dios nos ha puesto si no estamos honrando a Dios como Él pide que se honre. Nuestra bendición puede ser quitada. Y note, puede ser dada a otro que la desempeñe mejor. Porque en este caso Dios quitó a estas personas. Note el versículo 35: me levantaré un sacerdote fiel que hará conforme a lo que hay en mi corazón y en mi mente. Estableceré firmemente su casa y él ministrará siempre delante de mi ungido.
me levantaré un sacerdote fiel que hará conforme a lo que hay en mi corazón. De hecho, ese es el tema principal, conforme al corazón de Dios, todo el libro de Samuel. Él nunca pensó que iba a ser removido, pero note, es removido y Dios levantará un sacerdote más adelante. Ahora usted dice, hermano, ¿quién es ese sacerdote? Bueno, lo vamos a ver en el siguiente sermón. Pero hubo uno de los, le dije que había escapado uno de los hijos de los descendientes de Elí, llamado Abiatar, que más adelante sirvió como sacerdote y como parte del sacerdocio en la vida de David. Pero más adelante vino Salomón y Salomón se encargó de él. Lo mató porque se rebeló contra Salomón, y Salomón mata a este descendiente que quedaba de Elí, y dice la palabra, para que se cumpliera lo dicho por Jehová Dios. Dios cumple su palabra en lo que ha puesto para nosotros. O sea, hermano, entonces este hombre al que Dios puso después de Abiatar es el sacerdote al que Dios se encarga. No. Tiene que haber una profecía más adelante todavía, porque apunta hasta nuestro Señor Jesucristo, que sería el sacerdote, el rey, el Mesías, que vendría a restaurar lo que todos hemos perdido, o lo que Adán perdió en este caso, y que cada uno de nosotros también ha perdido. Ahora, mirar a este sumo sacerdote delante de Dios es precioso. ¿Sabe qué? Dice la Biblia, que de tal manera amó al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es precioso mirar esto. Como también es de suma importancia mirar el juicio de Dios sobre la casa de Elí, sobre sus descendientes y sobre todos aquellos que deshonran a Dios, que el pecado los alcanzará, la consecuencia vendrá, pero es maravilloso saber que este sumo sacerdote cargó mi pecado, que en este sumo sacerdote llamado Jesús, Dios puso todo mi fracaso para que yo pudiera ser aceptado delante de Dios. Pero debo reconocer quién es ese sumo sacerdote. Debo reconocer mi posición, que soy un vil pecador, que no merezco eso, pero que Dios en su infinita gracia, en su grande misericordia, envió lo más preciado para ubicarme en un lugar sagrado. Ese es Jesucristo. ¿Cómo estamos trabajando delante de Dios? ¿Cómo estamos usando? ¿Cómo estamos desempeñando la labor que Dios ha puesto en nuestras manos? Si hemos fallado, si hemos fracasado en algunas áreas, tenemos un sumo sacerdote delante de nosotros hoy, a quien acudir y pedir perdón. Pedirle que nos limpie, que nos perdone, que nos regenere y que nos ayude a honrarlo como Él debe ser honrado. Baja su rostro, oramos, vamos a orar. Padre, damos gracias esta mañana por tu palabra, que viene, Señor, a confrontarnos, a hacernos reflexionar, a mirar cómo es que desempeñamos nuestra vida, cómo vivimos, honrándote o deshonrándote. Y la verdad, Señor, es que fallamos en muchas áreas. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos. Y ayúdanos, Señor amado, a poder cumplir con las tareas, con esas áreas, Padre, en las que nos has puesto y esos dones que nos has dado. Y lejos de nosotros de abusar de esa bendición que tú has puesto en nuestras manos. Queremos honrarte, Señor, con todo nuestro corazón. Por eso esta mañana llegamos para decirte, perdónanos, oh Dios. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga esta mañana, hermanos. Dios es bueno, hermanos.